Microemprendimiento 2, Unidad Didáctica 1, Estudio y evaluación del proyecto. Una MIPYME es una micro, pequeña o mediana empresa que realiza sus actividades en el país en algunos de estos sectores: servicio comercial, industrial, agropecuario, construcción o minero. Puede estar integrada por una o varias personas. Su categoría se establece de acuerdo con la actividad declarada, a los montos de las ventas totales anuales o a la cantidad de empleados. Al incorporarlas al registro, el Ministerio de Desarrollo Productivo establece la categoría a las MIPYME en un sector y tramo determinado. El sector al que pertenece se determina de acuerdo con la actividad principal de la empresa y el tramo se asigna en función de los montos de las ventas totales anuales o a su cantidad de empleados según corresponda. Las ventas totales anuales surgen del promedio de los 3 últimos ejercicios comerciales o años fiscales cerrados, excluyendo el IVA, el impuesto interno que pudiera corresponder y el 75% del monto de las exportaciones. Para las empresas que sean categorizadas, por ejemplo, se toma en cuenta el promedio de empleo de los 3 últimos ejercicios comerciales o años fiscales cerrados. Según el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación Argentina, podrán inscribirse en el registro aquellas empresas cuya actividad principal estén contempladas. En el sector agropecuario, en la sección de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. En el sector de industria y minería, la sección de explotación de minas y canteras, en la industria manufacturera, en el servicio de transporte, en información y comunicaciones, en el sector de servicios, en la sección de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, el suministro de agua, cloacas, gestión de residuos y recuperación de materiales, en la sección de intermediación financiera y servicios de seguros, en los servicios inmobiliarios, en los servicios profesionales, científicos y técnicos, en las actividades administrativas y servicios de apoyo, en la salud humana y servicios sociales, en los servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimientos, en el sector de la construcción, la sección de construcción, y en el sector de comercio, el comercio al por mayor y al por menor, la reparación de vehículos, automotores y bicicletas. Estas serían las actividades incluidas, ¿no? Y en las actividades excluidas no serán considerados micro, pequeñas ni medianas empresas aquellas que realicen algunas de las siguientes actividades: el servicio de hogares privados que contratan servicio doméstico o el servicio de organizaciones y órganos extraterritoriales, en la administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, las actividades de servicios relacionados con juegos de azar y apuestas, los socios de sociedades, directores que no ejerzan una actividad independiente y las organizaciones sin fines de lucro. Uno de los principales inconvenientes en el análisis del sector MIPYME es que se suele considerar a las empresas en forma individual, enfoque en el que las empresas aparecen aportando muy poco a la economía, y cabe destacar 2 puntos. Hay cierto consenso en que los estudios sobre MIPYMES deben siempre realizarse tomando en cuenta la dimensión completa del sector y su aporte como un todo articulado a la economía, único modo en que se capta de mejor forma el real aporte de las MIPYME tanto a la economía como a la sociedad.
Y el otro punto es que si se analiza a la MIPYME individualmente, es recomendable priorizar un enfoque que considere la economía comunitaria más que el todo nacional, pues es en el ámbito comunitario donde la misma cuenta con el potencial para realizar su principal aporte tanto como empleador o como inversor en la comunidad, acumulando así cierto poder colectivo. Esta característica del sector es difícilmente cuantificable, ya que muchos de sus aportes no tienen relación directa con su negocio. Bajo una lógica de responsabilidad social empresarial, inclusive son conducidos por la esposa del propietario de la MIPYME de manera independiente con la administración de la firma. Las MIPYMEs no son versiones de grandes empresas de menor tamaño, pues su dinámica y organización interna es distinta, así como también su dinámica empresarial, la forma de relacionarse con los agentes económicos, con los proveedores y compradores e inclusive con los empleados. Entonces, una de las aproximaciones tradicionales al por qué no pueden ser tratadas como agentes económicos de menor tamaño es la de Jockel, quien indica que la principal barrera que diferencia a las MIPYMEs de las GES, de las grandes empresas, es que tanto la propiedad como la dirección de las primeras recaen sobre su dueño, lo que las convierte principalmente en empresas familiares cuya interpretación del mundo no es profesional y hace que las decisiones que se toman estén más relacionadas con las visiones del propietario, que son estudios y estrategias empresariales sobre el desarrollo de la empresa. Covielo y Martin, por su parte, agregan que las MIPYMEs enfrentan problemas relativos a su tamaño, los mismos que son ajenos a las grandes empresas. Estos se ven reflejados en la imposibilidad de realizar economías de escala al interior de la empresa, reduciendo los costos fijos de producción y o los precios de los productos finales a fin de aumentar la competitividad. A lo que se suma que, envueltos en una rauda competencia con las grandes empresas, los microempresarios se ven a menudo en la necesidad de vender con bajos márgenes de ganancia por sobre los costos de producción. En la misma línea, Beck, Kuhn y Lavin resaltan el problema de los costos fijos que no pueden ser reducidos sin economías de escala. Y es importante notar que las versiones expuestas están sujetas a ciertas limitaciones. Es importante destacar que actualmente la existencia de las MIPYMEs se aleja de aquella primera intuición de verlas como signo de subdesarrollo industrial de las economías. Esto no debe conducirnos a una reinterpretación, también errónea, que las tome ahora como causa del éxito económico de un país. Lo nuevo que el nuevo modelo nos está indicando es que las MIPYMEs pueden ser consideradas como una característica de las economías exitosas, pero no necesariamente como una causa exógena de ellas. Lo mismo puede ser dicho respecto del tamaño del sector. Su aumento es factible de ser interpretado como carácter de éxito económico, pero no así como causa del mismo. Lo que implica que la multiplicación de empresas de menor tamaño no es una política que por sí conlleve al desarrollo, pero sí dice que las políticas que conduzcan al desarrollo eventualmente harán incrementar el tamaño del sector MIPYME. En la lengua inglesa, entrepreneur tiene diferentes acepciones según el contexto, utilizándose tanto para emprendedor como para empresario. En la lengua española, el término entrepreneur se ha traducido al castellano como emprendedor. Los términos emprendedor y empresario derivan de prendere, que significa acometer, meterse en. Según la Real Academia Española, el término emprendedor es un adjetivo que se aplica a aquella persona o entidad que emprende, que comete con resolución acciones dificultosas o azarosas, mientras que define a empresario como titular,
propietario o directivo de una industria, negocio o empresa. Richard Cantillon utilizó por primera vez el término entrepreneur en su trabajo Essai sur la nature. Al referirse al entrepreneur, hacía referencia básicamente a un empresario que tiene entre sus funciones la de crear y poner en marcha la actividad empresarial. Esto fue en el año 1755. Desde ahí, hasta mediados del siglo XX, los estudios sobre emprendedor se han centrado en la función empresaria. Para los autores de este periodo, el emprendedor es el empresario que tiene, además de otras funciones, la de asumir riesgos como el de crear una empresa y la de innovar, es decir, emprender. Los ejemplos de emprendedorismo no escasean. Nombres conocidos del mundo de las empresas o industrias son o fueron emprendedores. Bill Gates, Steve Jobs, por ejemplo, Zuckerberg, Musk. Su ejemplo de compromiso en su causa personal, de tesón y de visión de negocios es para muchos un ejemplo a seguir en el camino del desarrollo de proyectos empresariales posibles. A grandes rasgos, el perfil de un emprendedor es simple. Se trata de una persona movida por una visión interior y esto es alguien apasionado y con la creatividad suficiente para convencer a terceros de lo que hace falta. Esto significa que un emprendedor no es quien sueña con hacerse rico o poderoso, sino quien piensa que las herramientas empresariales son un medio para convertir en realidad una visión de mundo. Un emprendedor, por lo general, reúne características generales y una de ellas es la pasión. Al no ser simplemente hombres de negocios, los emprendedores deben conectar con sus motivaciones profundas, personales, y son esas las que desean convertir en una realidad. Tiene visión. Un emprendedor debe tener capacidad de proyección a futuro para poder percibir y aprovechar las ventanas de oportunidad. Tiene confianza. La incertidumbre en un emprendedor suele estar muy presente. Por ello, un emprendedor debe tener confianza en sí mismo y en su visión, ya que a menudo las cosas no saldrán como él las había planificado. El liderazgo es una de las características. Si un emprendedor se comporta simplemente como un jefe, no podrá inspirar a su equipo y contagiarles de su pasión. Debe ser un ejemplo a seguir y un conductor hacia el camino de la realización. Honestidad, otra de las características importantes. Los emprendedores deben creer lo suficiente en sus sueños como para arruinarlos incursionando en prácticas deshonestas que luego le den mala fama al proyecto o le cierren puertas importantes. Y la innovación. En un mundo tan cambiante y veloz, los emprendedores deben tener los ojos abiertos para lo nuevo, los cambios que se dan en las culturas empresarial, social o política que les interesa, las nuevas influencias, las tendencias, etc. Muchas veces no le damos importancia al nombre de nuestra empresa, pero influye directamente en el futuro del emprendimiento y por ello debe tener especial cuidado al elegirlo. El nombre de su negocio representa parte esencial del mismo, ya que permite que sus potenciales usuarios se hagan una idea de los productos o servicios que éste ofrece y ayuda a que la gente lo identifique y diferencie de los demás. Algunos consejos pueden ser la lluvia de ideas, que es el primer paso para encontrar un nombre apropiado para su negocio. Haga una lista con la mayor cantidad de nombres que venga a su cabeza, intercambie opiniones con su familia, con sus amigos, ya con ideas concretas puede empezar a contemplar variables para la elección final. Evite los nombres largos o abstractos y el uso de expresiones extrañas o difíciles de deletrear. Piense en el futuro, evite palabras o frases que puedan ser olvidadas fácilmente con el tiempo.
Si quiere traspasar fronteras con su negocio, asegúrese de que el nombre no incluya ninguna palabra inapropiada en otros idiomas. Asegúrese de la disponibilidad de su nombre. Una vez que haya considerado todos los requisitos antes mencionados, el último paso para escoger el nombre definitivo de su empresa es cerciorarse de que esté disponible. Si por alguna razón llegara a utilizar un nombre que ya ha sido registrado por otra empresa o negocio, puede verse en un problema legal, así que mejor evite esos dolores de cabeza. Una última recomendación: recuerde que en la actualidad, con el auge del Internet, es indispensable la presencia online. Así que dentro de la estrategia para escoger el nombre del negocio, también puede considerar como una variable adicional el dominio que quiere para su página web. El estudio de las condiciones socioeconómicas de las empresas también es indispensable. Los efectos del COVID tienen un impacto relevante en los trabajadores y empresas, afectando por igual a economías avanzadas y a países emergentes. El cierre de fronteras, comercios, fábricas, colegios, entre otras medidas para contener la expansión de la enfermedad, generaron incertidumbre ante lo desconocido y han puesto a prueba la capacidad de las empresas a trabajar en red para minimizar las consecuencias económicas. Si bien las pymes son un importante motor del entramado productivo, producen riqueza y emplean mano de obra. Son las que más sufren los vaivenes de nuestra economía. Según reveló la edición anterior al sondeo en cuanto al ranking de preocupaciones, el 75% mencionó la presión tributaria, el 74% la inflación y el 58% la volatilidad del tipo de cambio. En la presente encuesta, las preocupaciones continúan siendo las mismas y en este mismo orden, todo ello conforma lo que para los empresarios del sector torna muy complejo llevar adelante cualquier actividad o emprendimiento. Si a ello le sumamos el contexto actual, cada industria y cada empresa en particular debería hacer su propio diagnóstico y enfrentar nuevos desafíos para sobrevivir. Las empresas están pensando su negocio y transitando el camino que va del miedo hacia la previsión, acomodándose a la nueva realidad, usando la información disponible, indispensable, y tratando de desplegar una comunicación clara ante su personal, ante los clientes y proveedores. Está claro que el panorama difiere según el sector, tamaño y la localización geográfica de cada una de ellas, pero en general todas están tratando de no aferrarse al pasado, enfocándose en el presente y al mismo tiempo rediseñando hacia el futuro. La digitalización ya no es una opción y encuentra en el nuevo contexto su verdadero impulsor. Digitalizarse es apoyarse en las nuevas tecnologías para incluir nuevas formas de trabajo que lo ayudarán a ganar eficiencia, agilidad, productividad y calidad. Lo importante entonces, dentro de lo posible, informatizar los procesos de la empresa que aporten valor a usuarios y clientes, y ello va a depender fundamentalmente de la capacidad profesional del recurso humano disponible para llevar adelante esta tarea. La capacidad de adaptación, gestión del cambio y seguimiento constante de tendencias son tareas imprescindibles ante la permanente evolución de la tecnología. Habiendo transitado más de un año desde la Organización Mundial de la Salud que declarara al COVID como pandemia, nos enfrentamos a una crisis inédita que ni gobiernos ni empresas hubieran imaginado y tampoco estaban preparados para afrontar. Entonces no caben dudas que el mundo no será igual luego del COVID-19, donde habrá que lidiar con el impacto de la retracción económica global y las pymes deberán adaptarse rápidamente a estos cambios para poder sobrevivir. Resulta necesario que las autoridades gubernamentales establezcan
establezcan una agenda post-pandemia para que aliviane los efectos adversos de este contexto y se focalice en las necesidades planteadas por los empresarios del sector, sobre todo en acciones concretas que impulsen la demanda. La reducción de impuestos, recortes del gasto público y eliminación de la prohibición de despidos. El plan de acción para el fortalecimiento del sector también deberá poner atención en los temas que más preocupan por su impacto a los directivos de las pequeñas y medianas empresas, como la presión tributaria, la inflación que condiciona la recuperación esperada y los efectos de las restricciones impulsadas por el confinamiento. El mundo cambió y con él la economía mundial, y es imposible pensar que las pymes pueden permanecer ajenas a los acontecimientos. Las preocupaciones que tenían hace 8 años atrás no cambiaron notablemente, pero sí tienen menos protagonismo frente a la situación actual. La mayoría de las pymes está viviendo un quiebre cultural y están convencidas de que la tecnología ya no es una opción y que la transformación digital es imprescindible para reactivar sus empresas en esta nueva realidad. Toda crisis genera oportunidades y este sector, que es una fuente indiscutida de empleo de calidad, tiene que ser tenido en cuenta en los planes del Estado para que pueda reimpulsar su crecimiento. El estudio de mercado trata de determinar una demanda insatisfecha, tanto en términos potenciales como efectivos, teniendo en cuenta la capacidad de esa población de acceder al bien o servicio, que sería la capacidad de pago o de prestación social. ¿Cuáles son las preguntas que debemos responder para realizar un estudio del mercado? El objetivo básico del estudio de mercado es el de analizar, de determinar y de cuantificar la necesidad social de disponer de un cierto bien o servicio y definir una estructura de producción o de prestación y de comercialización capaz de satisfacer esa necesidad. Como el objetivo del proyecto es el de generar una oferta que tienda a satisfacer esa demanda, el estudio de mercado debe responder a 3 preguntas básicas. ¿Quién, cuánto y a qué precios comprará? ¿O qué condiciones la población beneficiaria accederá al bien o servicio producido por el proyecto? Dicho en otras palabras, se trata de determinar una demanda insatisfecha tanto en términos potenciales como efectivos, teniendo en cuenta la capacidad de esa población de acceder al bien o servicio, es decir, la capacidad de pago o de presión social. Dados los altos déficits en la satisfacción de las necesidades básicas en los sectores sociales de bajos ingresos, que son los principales destinatarios del proyecto público, el problema central no consiste solo en detectar la demanda insatisfecha, sino también en caracterizar, en dimensionar, en evaluar y calificar esa demanda. Para responder a las preguntas indicadas en esto que hemos detallado anteriormente, el estudio del mercado debe tener una estructura que aborde distintos aspectos, como es la caracterización del producto o servicio. El objetivo de este paso es de definir con mayor precisión posible el tipo de producto o servicio que va a ser ofertado por el proyecto. También tener en cuenta la caracterización del área del mercado. El área del mercado, tanto en lo relacionado con sus características geográficas como sociales, económicas y demográficas a determinar, nos ayudan a establecer con mayor precisión la potencialidad del mercado y eventualmente incorporar mecanismos para selectivizar o intencionalizar la oferta de bienes o servicios a aquellos grupos sociales que más lo necesitan. El comportamiento de la demanda. El análisis de la demanda en un estudio de mercado debe contener 4 partes fundamentales. Una es la evolución histórica del consumo, la cuantificación de las tendencias
y determinación de la demanda insatisfecha histórica. El otro punto fundamental es la determinación y justificación de los supuestos para proyectar la demanda futura. Si tenemos en cuenta el comportamiento de la oferta, este es el análisis de la oferta y tiene como objetivo, en primer lugar, conocer las condiciones en las que se producen los bienes o servicios iguales o similares a los que serán producidos por el proyecto y, en segundo lugar, dimensionar la demanda insatisfecha futura y la franja del mercado que será atendida por el proyecto específicamente. El análisis de las series históricas y de los mecanismos de formación de los precios del bien o servicio a ser producido por el proyecto nos permiten estimar el precio probable y, en función de ello, tener una idea preliminar del volumen de recursos que el proyecto podría generar en concepto de ingresos. Y si tenemos en cuenta la comercialización, el estudio de mercado culmina con el estudio de los circuitos de comercialización predominantes en esa región para ese tipo de productos o de los mecanismos de acceso a la prestación de servicios según se trate de proyectos productivos, existenciales, de infraestructura social o mixta. Para desarrollar su actividad diaria y llevar a cabo sus proyectos de inversión, la empresa necesita disponer de recursos financieros, es decir, de dinero o valores representativos del dinero. A los orígenes de los distintos recursos financieros se los denomina fuentes de financiación. La financiación consiste en conseguir en todo momento el volumen de recursos financieros necesarios para cubrir en costos y plazos adecuados las exigencias de desembolso de la empresa. No se trata únicamente de conseguir la cantidad de financiación necesaria, sino que deberá ser a partir de las fuentes más económicas y que mejor se adapten por su plazo de reembolso a los activos que se hayan de financiar, debiéndose establecer una relación adecuada entre recursos propios y ajenos, de modo que el riesgo y costo financiero de la empresa sea asumible por esta. Las fuentes de financiación se deben planificar. La financiación consiste en la obtención de los medios económicos necesarios para hacer frente a los gastos de la empresa. Y las fuentes de financiación son las vías que tiene una empresa a su disposición para captar esos fondos. Si clasificamos las fuentes de financiación, podemos tener distintos tipos de vista según el plazo de devolución. Las fuentes de financiación pueden clasificarse en función del tiempo que pase hasta que haya que devolver el capital prestado. Y desde esta perspectiva, cabe distinguir la financiación a corto plazo, que son aquellas en las que se cuenta con un plazo igual o menor a un año para devolver los fondos obtenidos, y la financiación a largo plazo. Son aquellas en las que el plazo de devolución de los fondos es superior al año. Las podemos clasificar también según el origen de la financiación. Las fuentes de financiación pueden dividirse en función de si los recursos se han generado en el interior de la empresa o bien han surgido en el exterior de la empresa, aunque finalmente hayan llegado a ella. Y según este criterio distinguimos la financiación interna y la externa. La financiación interna está constituida por aquellos fondos que provienen de la propia empresa, por ejemplo, las reservas, las amortizaciones, las provisiones. Y la financiación externa está constituida por los fondos que provienen del exterior de la empresa, por ejemplo, préstamos, por ejemplo, los empréstitos, aportes de capital realizado por los socios. Dentro de esta financiación externa se pueden incluir la propia y la ajena. Si es propia, son las aportaciones de los socios o ampliaciones del capital de la empresa. Y si son ajenas, son las obligaciones, son préstamos, son créditos, leasing, etc. Y por último, podemos clasificar estas fuentes de financiación según la titularidad de los fondos obtenidos.
Las fuentes de financiación pueden clasificarse según si los medios de financiación pertenecen a los propietarios de la empresa o si pertenecen a personas ajenas a la empresa. Según este criterio, se clasifican en financiación propia, llamamos así a los recursos obtenidos mediante aportes externos de los propietarios, socios o accionistas de la empresa en el momento de constitución de la misma, o en momentos posteriores a través de las ampliaciones de capital o beneficios generados y no distribuidos. La financiación propia es aquella en la que no hay que devolver los fondos recibidos, y a este tipo de financiación se la llama autofinanciación. Es la mejor de las fuentes de financiación porque es gratuita para las empresas, no acarrea costo alguno. Pero también, según la titularidad de los fondos, está la financiación ajena. Llamamos así a los recursos obtenidos de sujetos económicos externos a la empresa y que generalmente implican un costo financiero. La financiación ajena es aquella en la que el titular de los fondos prestados es ajeno a la empresa y por lo tanto hay que devolvérselo. No todo endeudamiento supone un costo. La financiación puede producirse en forma espontánea, en el curso natural de las operaciones económicas, a través de las compras o prestaciones de servicios con pago aplazado a proveedores y acreedores. Y hoy en día es interesante tener en cuenta otra alternativa de financiación como es el leasing. El leasing es un arrendamiento financiero con opción a compra. La empresa tiene a su disposición un elemento pagando una cuota periódica y la suma total de las cuotas pagadas cubrirá el costo de los elementos más los intereses de la financiación. Durante el leasing, la empresa solo tiene el uso del elemento y al final puede hacer valer la opción de compra adquiriendo el bien por un precio fijado, valor residual que deberá figurar en el contrato de leasing.